Mi familia, hola a todos, por aquí regresando para la continuación de la segunda parte sobre el especial Virgen María. En la primera parte estuvimos hablando sobre la reseña histórica de lo que fue María y José, de dónde provenían, cuál era su cultura, quién fue Abraham. Y entonces ahorita nosotros ya con todo esto en mente vamos a empezar a hablar de la parte del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque como nosotros quedamos en la última parte, vemos de que José entró en un conflicto al saber de que esa mujer virgen que él pretendía eh, tener una relación inmaculada bajo la bendición de Dios, no era virgen y de repeso estaba embarazada de quién sabe quién. Entonces José entra en un conflicto y ahí fue donde nosotros quedamos. Así que bienvenidos, disfruten de esta transmisión especial. Virgen María va a ser de muy gran bendición para todos ustedes y continuemos. Recuerden tener sus Biblias porque vamos a continuar y en este momento ya como sabemos quién fue María, quién fue José y de dónde provienen y su cultura y sus creencias y la ligación y dependencia que ellos tenían de Dios, porque por algo Dios eligió a la Virgen María. Entonces, y por algo también Dios eligió a José y los dos eran judíos. Entonces, vamos a ver cómo fue que José sale del conflicto momentáneo, porque las luchas y desafíos que iban a tener tanto José al aceptar a María y tanto a María como a obedecer el designio de Dios en ser madre de Jesucristo y padre adoptivo de Jesucristo. Esto vamos a ver que va a tener un impacto en la relación de María con José, pero todo es aceptado y es bien llevado por los dos, pero tiene sus desafíos ser madre del que iría a ser el salvador de este mundo. Entonces vamos a ver de cómo José um, es, es, um, es todavía dependiente de Dios, es sumiso a Dios y tiene la fe, porque mire lo que pasa. Entonces vamos a ver en Mateo 1, capítulo 18. Pero primero me gustaría saber, porque primero se le revela al ángel, se le revela al ángel, se le revela a María. Esa es la primera cosa donde el ángel se le revela a María. Entonces, entonces todo esto lo vamos a ver primero en el capítulo de Mateo, ¿ok? Vamos a ver Mateo, primero Mateo, en el capítulo 1, versículos 18 hasta el capítulo 2 al 15. Entonces vamos a leer de seguido, ¿ok? Vamos a ver capítulo 1 de Mateo, por favor, abran sus Biblias y del versículo 18 hasta el versículo 18 y al capítulo 2 de Mateo hasta el versículo 15. Así que ya espero que tengan sus Biblias abiertas y vamos a empezar a leer. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue así. Estando desposada María, o sea, no tenía esposo, su madre con José estaban comprometidos antes que se juntasen. Entonces, antes que se juntasen, se halló que María había concebido del Espíritu Santo, no que el Espíritu Santo fue y conoció a María, o sea, no es que haya tenido una intimidad, sino que Dios en su poder puso a Cristo en la semilla en el vientre santo de María. Entonces José, dice el versículo 19, José su marido, como era bien justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y vamos a ver que por qué él era un hombre justo y que no quería infamarla,
porque es que en la cultura judía, la pena para una mujer que ya estaba comprometida, que prácticamente ya era la esposa de José, porque ya ese era el próximo paso después del compromiso, ya era prácticamente la esposa de José, apareció embarazada, lo que indica que estuvo en fornicación y en adulterio. Y ese castigo, según la ley mosaica, por los rituales mosaicos y la ley mosaica y todo, en la ley moral, eso era un castigo de pena de muerte a punta de piedras. O sea, la apedraban hasta matarla. Y entonces José, siendo un hombre justo, no la quiso infamar y quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sus sueños y le dijo, estamos en el versículo 20, José, hijo de David. O sea que, ¿quién fue el rey David? También fue un israelita, un judío de las raíces de nuestro padre de la fe, que es Abraham. ¿Ok? No temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es sagrado, es del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. Y dará a luz un hijo. ¿Quién es ese hijo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Dios, la segunda persona de la Trinidad, en su forma de hombre, hecho hombre, y lo llamarás Jesucristo, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con todos nosotros, Dios entre todos nosotros. Esta profecía viene, como les dije desde el principio, 750 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya esto había sido profetizado por el profeta Isaías, que aquí una virgen concebirá y dará a luz. Más adelantico vuelvo a citarlo para darle la cita bíblica. Y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Dios va a estar aquí en esta tierra con nosotros. Y despertando José del sueño, versículo 24, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y entonces allí es donde él decide recibir a su mujer María. ¿Por qué? Porque ya Dios mismo le estaba diciendo, esta mujer es pura como tú sabes que ella lo es. Solo que ella es una elegida de Dios, para que ella tenga en su vientre y de ella venga el Señor Jesucristo, que va a ser el Salvador y Dios entre nosotros va a ser precisamente porque está proviene del fruto del Espíritu Santo en la Virgen María, en su vientre. Entonces ahí es donde José entiende de que esto es algo divino, esto no es obra de pecado, ni de fornicación, ni de adulterio. Y entonces ahí yo creo que él dijo, ok, me tengo que quedar callado y lo que tengo que hacer es tener la fe en Dios y subyugarme a Dios y hacer la voluntad de Dios y apoyar a María en lugar de darle la espalda. Me pregunto cuántos de ustedes hubiera tenido esa capacidad, porque para eso se necesita fe, porque muchas veces uno dice, no, eso es un sueño, quién sabe si eso es verdad. Si muchas veces nosotros dudamos de la propia palabra de Dios. He escuchado a mi propia familia decir de que no, es que uno que va a saber si lo que está en la Biblia es cierto y es genuino y no ha sido adulterado, ni alterado, ni cambiado. Uno no sabe, eso lo escribieron los hombres y de muchas personas a las cuales también yo les he dado estudio bíblico. Entonces, si uno muchas veces duda de lo que está escrito aquí, ¿qué más se dirá de un sueño sobre la mujer que se va a casar y de un momento a otro le resulta embarazada y es que es por obra de Dios y del Espíritu Santo? Me imagino cuántos
no habrían de una denunciado y decir, yo no me caso con esta mujer, es una fornicaria, es una adúltera. Pero ¿qué tenía José para haber atendido a ese llamado de Dios, que era un sueño? Imagínense, ni siquiera lo vio el ángel, fue un sueño en que él tuvo. Entonces miren que esto es algo de que nos habla de que José tenía una relación muy estrecha con su Dios. Tenía fe, creía en Dios, leía la palabra, confiaba en Dios, le creyó a Dios, no dudó de lo que Dios le estaba diciendo por un sueño. Lo que nos enseña a nosotros también a hacer lo mismo. Si Dios nos está diciendo, si Dios nos está mostrando en su palabra, hay que obedecer, hay que hacer caso. Pero ¿cómo se hace caso? ¿Cómo se obedece? Pues leyendo la palabra. Yo estoy muy segura que José era de los que leía su Torá, guardaba su día sábado por su cultura judía, y hasta ahora es el día sábado. Eso va a ser otro estudio porque la palabra de Dios es eterna y Dios bendijo el sábado desde la creación, desde el Génesis, y la Biblia es una eternamente desde el principio hasta el fin, lo que comienza con Génesis, que es el principio, y termina en Apocalipsis, que es el fin. Entonces nosotros podemos ver de que él era un hombre de fe, un hombre que estaba ligado a Dios tanto como la Virgen María, porque también a la Virgen María se le presenta, eso lo vemos en Lucas, y entonces cuenta en el Evangelio de Lucas que al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, o sea, eran judíos ambos, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Alégrate. ¿Por qué? Porque le estaba anunciando de que de ella iba a salir de su vientre el Salvador de este mundo. Alégrate, llena de gracia. ¿Qué es la gracia? Es un regalo de Dios. Dios eligió a María por gracia, o sea, no, ella estaba en naturaleza humana, era pecadora. ¿Por qué? Porque nosotros en naturaleza humana somos pecadores, todos. Por eso Dios nuestro Señor Jesucristo tuvo que hacerse carne para que por medio de Él, en su perfección, nosotros pudiéramos tener salvación, porque el único perfecto e inmaculado, lo sabemos cuando leemos las escrituras, de que la sangre de Cristo, todos los que proclaman la sangre de Cristo es la que nos salva, porque la sangre de Cristo quiere decir la vida de Cristo, y la vida de Cristo fue santa y Él nunca, nunca, nunca cometió ningún pecado. Bendito sea el Señor. Y por eso le dijo, alégrate llena tú de gracia, de la gracia de Dios que te eligió a pesar de ser mujer carnal, pecadora, naturaleza pecadora. Dios te ha llenado de gracia. El Señor está contigo. Claro que el Señor estaba con María, porque no era porque el Señor estaba con María por estar, sino porque María oraba, sino porque María estaba dependiendo en su vida diaria de Dios. Si la costumbre judía era de sacrificios, era de llevar la ofrenda, era de hacer un sacrificio de un cordero perfecto y sin mancha, era de guardar del día sábado, era la vestimenta, y por eso ya María llevaba la burka, que hoy en día es la burka de los musulmanes. Los musulmanes también proclaman a María como la madre de Isa, que es nuestro Señor Jesucristo en árabe. Entonces, por eso las musulmanas hoy en día se ponen las burkas, porque en ese tiempo, eso viene desde estos tiempos, desde los tiempos judaicos, desde los tiempos donde las mujeres eran súper conservadoras y eran estrictamente subyugadas del hombre, eran subyugadas a su hombre. Nadie le podía ver su cabello o más parte de su cara.
y eran muy retacadas en su forma de vestir, en su forma de ser, en su forma de hablar, hasta en su forma de comer, y María no era la excepción. María tenía que haber sido más que excelente en estas características de una mujer de la cultura judía. ¿Qué quiere decir la excelencia? Más allá de lo que se requiere. O sea, María era esa mujer que yo digo que si decían hay que orar 3 veces, ella oraba 6. Que si decían vamos a dar la ofrenda de 3 libras porque así eran ellos, de flor de harina, ella daba 20, un ejemplo. Ella era todo excelente para Dios. Ella era de la mujer que oraba, de la mujer que tenía fe en Dios, de la mujer que tenía confianza en Dios. ¿Usted imagina cuántas virtudes y cualidades habría de tener María para que fuera llamada a esta misión tan grande en el plan de salvación? Porque no solamente quedaba allí en que simplemente ella iba a ser el vientre donde Jesucristo se iba a desarrollar como un ser humano, sino que después de que ella naciera, de que Jesucristo naciera y ella quedara embarazada y Jesucristo naciera, ella tenía que ser la que habría de criar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Con las tradiciones de su cultura, que eran todas dirigidas hacia Dios. Si usted lee el libro de Levíticos completo, el libro de Levíticos, usted se va a dar cuenta cómo era la adoración, cómo tenían que comer, cómo tenían que hacer los sacrificios, cómo tenían que presentarse ante Dios, qué días tenían que guardar, cómo el pueblo debía de soportar los sacerdotes y el resto de los levitas, como eso es todo santo, es todo santo. Y María tenía que seguir los estándares espirituales, los estándares morales para haber sido elegida. Y no solamente de seguirlos, sino de vivirlos, practicarlos y hacerlos de una manera excelente, impresionantemente más allá de lo normal, para que Dios la hubiera elegido. Su relación con Dios debía de haber sido una relación íntima con Dios, más que sagrada, más que dependiente, en la lectura de la Torá, en la obediencia, en el guardar los mandamientos, porque es que esa es la cultura judía hasta ahora. Guardan los mandamientos como nosotros también lo deberíamos de hacer, porque el Señor Jesucristo dice: si me amáis, guardarás mis mandamientos. En Juan 14:15, abran sus Biblias, léalo. Hasta en Juan, Mateo lo dice, todos, dice el apóstol Pablo, nuestro Señor Jesucristo, en los libros del apóstol Pablo, en varias veces: yo no vine a abrogar ni la ley ni los profetas, yo antes vine a confirmarla. Yo vine a mostrarles el amor de Dios, pero también a confirmar la palabra de Dios. A que nosotros como hijos de Dios dependemos de Dios y debemos de obedecer lo que dice en esta palabra. Por eso es vital nosotros leer la palabra para desarrollar la obediencia, porque si usted no conoce lo que Dios le dice en la palabra, entonces usted ¿qué va a obedecer si usted no lee la palabra? Y lo tiene que hacer con fe. Porque si usted no lo hace con fe, entonces usted va a decir: no, pues es que yo qué voy a andar sabiendo si eso en realidad es escrito por Dios o por un hombre simplemente, y hasta quién sabe si le habrán alterado. Ese es uno de los estudios que voy a hacer en un futuro, porque eso tiene que ver contra la blasfemia del Espíritu Santo. Que es blasfemar contra el Espíritu Santo, poner en duda y decirle a Dios que es un mentiroso. Y yo creo y yo sé que eso Dios no lo perdona. Entonces tienes que sacar de eso. Imagínate que Dios te dijera: tienes tu esposa que supuestamente es una virgen para usted, y de repente le salió embarazada, y en un sueño se le aparezca y le diga: no, es que no es lo que usted está pensando, esto es de Dios, esto es el Espíritu Santo que engendró en el vientre de María al que irá a ser el Salvador de toda la raza humana. Y usted va a decir en estos momentos: ve, yo tuve este sueño, pero no, yo qué voy a, no, ¿cómo así que
Apenas se da cuenta usted que está embarazada la mujer, quién sabe cuál sería su reacción. Pues obviamente la tendrá por lo más, por lo bajo y decir, yo me soñé esto, pero yo en realidad, cuántas cosas uno no se sueña. Y pensar, pensar en ese momento, si hubiera sido usted que hubiera sido, estuviera en los zapatos de José, pues decir, ¿sabe qué? Yo no creo esto y esta mujer me fue infiel y la voy a entregar ante las autoridades para que se haga lo que Dios dice por obediencia, lo vamos a hacer, de que va a ser apedreada y asesinada. Así se debe de morir esta mujer. Imagínese, y José era un hombre también de la misma calidad de María, un hombre completamente ligado a Dios en la obediencia, en la lectura de la Torah. Por eso hay que leer la palabra para desarrollar la fe, para creer lo que Dios dice, para obedecer a Dios lo que Él dice estrictamente en su palabra. Entonces, por eso es de suma importancia, así donde María y José no hubieran llevado su cultura, en su cultura judía, sus tradiciones, y de verdad no solamente una tradición, sino una relación personal de vital necesidad ante Dios, y no hubieran leído la palabra, pues yo creo que ninguno de los dos hubiera servido para este plan de salvación. Entonces, por eso, pero cómo ellos desarrollaron esa obediencia a través de la lectura de la palabra y con fe aceptar lo que Dios les dijo y hacerlo conforme a como Dios se los dice. Igualito es para nosotros en estos momentos. Cuando nosotros leemos la palabra, la conocemos, la estudiamos y por lo tanto la obedecemos y la hacemos. Y llegamos al punto de que empezamos a enseñar, así no sea de palabra, pero con nuestros hechos. Como personas, somos Biblias abiertas. La gente nos ve, nos analiza, nos mira. Esta gente es cristiana, esta gente es diferente. Algo hay de diferente porque nosotros somos la luz del mundo, usted, yo, todos, porque todos creemos en Jesucristo. Si usted está aquí, está viendo este canal, y es que Cristo vive. Y Cristo vive en usted. Mire que aquí decía, el Señor está contigo, el Señor está aquí conmigo, con usted. Por eso usted está viendo este programa, porque Él quiere que usted no solamente sea un seguidor de las cosas religiosas, como se dice, de una manera superficial y haciéndolo limitado, haciendo hasta el punto límite, orar, si es que ora diariamente, y tal vez los sábados ir a la iglesia, y tal vez de vez en cuando ayudar, y tal vez nunca leer la palabra de Dios. Entonces, ¿será que eso es lo que Dios quiere? ¿Será que así fue el estilo de la Virgen María y de José? Porque créanme que si lo hubieran hecho así como uno, créanme que no hubieran tenido la fe, la fortaleza de aceptar y de calificar para senda tarea que iba a ser declarada y puesta por Dios en la vida de ellos dos, porque no solamente era la fe solamente de aceptar, sino los desafíos y la fuerza y la fortaleza que ellos dos como matrimonio tenían que enfrentar. Ellos tenían que enfrentar unas consecuencias, y vamos a seguir leyendo. Así que le dijo entonces el ángel, alégrate a María, llena de la gracia de Dios eres. Ya sabemos que la gracia, o sea, a pesar de que ella era una mujer pecadora, ella se esforzaba y ella trataba de hacer la voluntad de Dios y de obedecer, y con un corazón contrito y humillado y abierto al cambio, aceptar a Dios en su vida y
hacer conforme a la voluntad de Dios cada día, en cada acto, en cada decisión, en cada pensamiento. Ella estaba dirigida por Dios porque ella le permitía a Dios. Por eso el ángel termina diciendo, el Señor está contigo, y eso es lo que Dios quiere con usted, que usted tenga un corazón abierto a Dios. Dios sabe que usted es un pecador y que yo soy una pecadora. Dios conoce sus errores, Dios conoce sus desafíos, Dios conoce sus problemas, Dios conoce todo. En la palabra dice que hasta el último cabello, todos los pelos están contados por Dios y Él los conoce de su cuerpo. Entonces, claro que Dios, eso es lo que Dios quiere con este mensaje, es que nosotros tomemos estos ejemplos de fe, de obediencia, de una vida dependiente de Dios como lo era tanto José como María, para nosotros también hacer por fe la palabra de Dios en nuestra vida, con obediencia, con necesidad de Dios cada día. Así que entonces seguimos en el nacimiento. Ya vimos de que José recibió el mensaje, y José, después de que se le presentó el ángel en el sueño, entonces él acepta esa tarea y con sumisión y con dependencia de Dios, yo creo que más se puso en la oración para poder afrontar todas las cosas, todos los desafíos que se le iban a venir al ser, como se dice, el padre sustituto de un hijo que no era de él, Entonces, después de aquí, mire cómo empieza esa travesía. Empieza la travesía. Y dice, estamos en el Mateo 18. En Mateo capítulo 1. En el versículo, en el capítulo 2, en el versículo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días de los reyes de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén a unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Oyendo esto, el rey de Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales de los sacerdotes y de los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judea, no eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamado en secreto a los reyes magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de aquella estrella. Y enviándolos a Belén dijo, id de averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacérnoslo saber, para que yo también vaya a adorarle. Entonces aquí ellos habiendo ido al rey se fueron, y aquí que la estrella se había visto en el oriente, iba entonces delante de ellos aquella estrella, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y entonces dice que al ver a la estrella se regocijaron con gran gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y prostrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por la revelación en un sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Entonces, después de que ellos partieron, he aquí el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece a ella hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo.
Y despertándose él de noche, tomó al niño y a su madre y se fueron a Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Amén. Entonces miren, aquí nosotros estamos leyendo de que no, como les venía diciendo ahorita para recapitular, no es solamente el hecho de que ya María iba a tener al niño y ya, iba a ser, hasta ahí llegaba la tarea, no. También era un desafío para ella y también para José como su esposo, que aceptó por obediencia el designio de Dios de ser el padre adoptivo de aquel que iba a ser el salvador de toda esta raza humana, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué iba a ser un desafío? Mire pues de que primero ellos tienen que irse de Egipto de la tierra de su parentela hacia el censo. Entonces ellos se dirigieron cuando el Señor Jesucristo nació, ellos estaban en Belén. Pero cuando estando en Belén, él empieza, como se dice, empieza ahí los estragos, los desafíos, porque ellos tienen un plan y de repente se le aparece el ángel y les dice: ok, se tienen que ir para Egipto porque va a haber una matanza y quieren matar al niño, y entonces váyanse para Egipto. ¿Cómo usted cree que se sintió en ese momento José y María? Huyendo por sus vidas y por la vida de su propio hijo. Entonces mire cómo empiezan los problemas y los desafíos a surgir. ¿Tenía esta gente fe? ¿Tenían María y José fe en Dios? ¿Tenían obediencia y sumisión y dependencia de Dios estas dos personas? Sí, gente, sí, familia, sí, todos los que me están viendo tenían. ¿Por qué? Porque sin fe ellos no hubieran podido hacer esto. Ellos simplemente hubieran dicho no, y bueno, se nos presenta otra vez este ángel por sueños, y entonces no hay ni siquiera, digamos, ni siquiera en persona, pues, para que uno diga, bueno, voy a hacer caso. No, ellos por fe, por sueños hubieran podido decir: ¿sabe qué? Quedémonos aquí, sigamos el camino. Pero en cada momento era una prueba de obediencia, una prueba de fe. Y Dios, para esto, Él en su inmensidad, en su conocimiento, en su sabiduría, Él no los iba a obligar a ellos a hacer porque tenían que hacerlo. No, Dios siempre nos da un libre albedrío para elegir libremente. Así que en el momento en que cada vez que se les presentaba el ángel en sueños, ellos tenían que obedecer. Ellos debían de obedecer por fe. Así que Dios tuvo que haber sido muy sabio y muy selectivo para elegir estas personas que habrían de ser los que criarían al niño Jesucristo en su niñez. Dios habría tenido que pensar: es que yo no los puedo obligar, y cada vez que yo les mande ellos deben de obedecer. Pero ¿cómo ellos van a hacerlo? Pues obviamente tenían que ser personas de fe, de oración, de llevar una vida realmente estricta en el conocimiento divino a través de la lectura de la Biblia, de la palabra de la Torá. Eso no viene solo. Entonces, mire que cada vez es una prueba de obediencia, es una prueba donde ellos tienen que decidir si creerle al ángel o si simplemente decir: es que fue un sueño, me voy a quedar, no sé, puede que sí, puede que no. ¿Cuántas veces Dios no nos ha mostrado las cosas tan abiertamente si todavía nosotros nos ponemos de trompa, como se dice vulgarmente en Colombia? Nos metemos de trompa, nos metemos con todo. Suena un poquito rústico, pero no es rústico para nosotros, perdona a todos los que están escuchando. Entonces es como que se mete uno así cuando Dios le está diciendo a uno: no, por ahí no es, no se meta por ahí, no se vaya por ahí. Dios le está mostrando tan claramente, pero usted sigue metiendo la cabeza por donde no debe de meterla.
pero por eso esa obediencia que Dios quiere que usted tenga no viene sola, viene de la relación con Dios a través de la oración y a través del conocimiento, del estudio y de la lectura de la palabra para poderla obedecer, para saber cuáles son los designios de Dios, familia. Así que mire cómo José y María actuaban, apenas conforme a la voluntad de Dios y con tanta obediencia, apenas se le presentaba el ángel a los sueños, entonces de una José levantó a su mujer y al niño y le dijo, vamos a tenernos que ir para Egipto y permanecer allá hasta que Dios nos vuelva a dar la señal de que ya podemos volver a la tierra de nosotros. Mire, hasta dejar su tierra, hasta dejar sus costumbres, su familia, irse a Egipto, nada más y nada menos una de las religiones, porque ellos tenían su religión pagana, obviamente. Entonces, una de las culturas más paganas de la historia de la humanidad. Tenían que irse para Egipto. Imagínense la fe tan grande que ellos debían de haber tenido en su vida, para inclusive Dios mandarlos a una cultura tan pagana y aún permanecer puros y limpios y aún permanecer firmes en la fe de Dios. Entonces así ellos eran. Dios los mandó y Dios los mandó a Egipto a vivir entre naciones, entre gentes, entre multitudes, entre los que los rodean, mejor dicho, llenos de paganería, llenos de todo lo que va contra Dios. Y sin embargo Dios los manda a Egipto porque Dios sabe y conoce que esta gente son gente fiel, son gente dependiente de Dios, son gente estricta, tanto José como María, en las cosas divinas. Así que los manda a Egipto y es que, mire, piense y reflexione. Esto es algo más allá, familia, personas que me están viendo. Esto es algo más allá porque irse a Egipto indica, como les digo, vivir entre una población que no tiene nada de la cultura de ellos, nada de una religión monoteísta, nada mucho menos de la religión judaica. No conocen las leyes de Dios, no guardan el día sábado. ¿Usted sabe cuánto presión y desafío ellos sentían en ese momento? El saber que tenían que irse para Egipto, pero ese era el mejor lugar para que ellos estuvieran salvos, porque es que normalmente de lo que nosotros nos rodeamos, eso somos. Y si en su familia no leen la palabra, su mamá, su papá no les enseñaron, no sé, así uno se va criando lejos de Dios y se le va pegando esa se llama mediocridad. La mediocridad espiritual. Hago lo que yo creo que está bien y lo que no. Acuérdese, José y María tuvieron que haber sido excelentes, porque mire, estamos aprendiendo todos los desafíos que ellos tuvieron para poder cumplir con la tarea que Dios les mandó como un matrimonio. La más excelsa, yo digo, de las tareas también de todo padre y de toda madre es la crianza de sus hijos. Ustedes, lo dice la palabra, van a tener que dar cuentas a Dios de la crianza de sus hijos. Eso lo dice la palabra del Señor. Tendrán que tener que dar cuentas a Dios de cómo ustedes crían a sus hijos, de cómo ustedes les enseñan el carácter de Cristo a sus hijos, de si ustedes les enseñan, de si ustedes abren la palabra, leen con ellos y les empiezan a dar la lectura de la palabra, de la dependencia de Dios, de las cosas que uno como ser humano y cristianos que somos dependientes de un Dios tenemos y seguimos por fe. Cada uno de ustedes, dice la palabra del Señor, tendrán que dar cuentas. Entonces, si nosotros seguimos
Familia, con la tercera transmisión la vamos a ver y vamos a tocar los otros puntos que tenemos. Espero que les esté gustando este especial Virgen María, y ahorita les doy la cita sobre que cada uno vamos a tener que ser responsables de nuestros hijos en el momento en que Dios nos llame a cuentas, porque Él nos va a pedir cuentas de esa crianza.